ahora con el doctor Carlos Caro, él es abogado penalista, sobre las declaraciones de Jorge Barata. Bueno, que todos estamos pendientes de lo que pueda decir este exfuncionario de Odebrecht. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Sí, él tiene que decir la verdad. Él no puede ocultar información ni tratar de proteger a personajes, ¿no? Sí, claro, Barata está sometido a un proceso de colaboración eficaz, tanto por cuenta de él como por cuenta de la empresa para la cual trabajaba, que es Odebrecht. De manera que está sometido a un deber de veracidad, de lo contrario, él podría ser procesado nuevamente en Perú, con todos los apremios que corresponde, es decir, tiene todos los incentivos para colaborar con la justicia en este momento, ¿no? Y la trascendencia de su declaración, a diferencia de otras veces que ha declarado, es la siguiente. Esta es prácticamente la primera vez en que se ha generado una ronda de declaraciones para muchos procesos, pero donde por primera vez él se va a someter al contradictorio. Siempre ha declarado ante los fiscales a solas, si se quiere ver así, pero ahora va a someterse a las preguntas de los abogados, repregunta de los abogados. La defensa no se van a poder quejar de ahora en adelante de que no han tenido a Barata enfrente para interrogarlo. Eso le va a dar más fuerza a su testimonio, a favor o en contra de los casos, pero le va a dar más fuerza y seguramente con esta información muchos procesos van a poder cerrarse y esperemos que pasen pronto la etapa de juzgamiento para que se defina de una vez, antes que prisiones preventivas, si los imputados son inocentes o culpables. Claro, pero ya falleció García. Sí, eso es el tema, ¿no? Claro. El hecho de que esté su defensa y el doctor Erasmo Reina. Sí, entiendo que se ha hecho una aclaración en la mañana de hoy de que su participación es como abogado del APRA, del partido, no del expresidente, porque el expresidente ya falleció, no es imputado, de manera que no está procesado, ¿no? Pero como parte de una organización, ¿se puede dar información, Jorge Barata? Por supuesto que sí. Se puede hablar de Alan García. Claro, porque aunque el expresidente haya muerto, en la medida que la Fiscalía considera que es una organización criminal, el rol de García es fundamental de ser delimitado. Porque, por ejemplo, se dice que Atala testaferro del señor Nava y que Nava era testaferro de García. Para saber cómo ha sido toda esa hoja de ruta, es necesario hablar de García, aunque García no pueda ser juzgado. Ahora, lo que se viene en el otro lado, porque simultáneamente a el tema Odebrecht está también el caso de OAS, que es la otra constructora, y se está desarrollando un interrogatorio paralelo. Susana Villarán, su situación junto con el exalcalde Castañeda está justamente también complicadísima. ¿No? Sí, para mí el caso de Susana Villarán, aunque no suene tal, es el más grave de todos, porque ella, al momento en el cual habría recibido un aporte de campaña contra, digamos, el proceso revocatorio, era funcionaria pública, a diferencia de la señora Keiko Fujimori, que era una candidata, o el señor Humala, que habría recibido la plata siendo candidato, o incluso el señor García, que habría recibido plata siendo candidato. Ella era funcionaria pública, entonces administraba contratos que tenía la municipalidad con Odebrecht y con OAS, y en consecuencia recibir un aporte de campaña en ese momento la hace sospechosa no tanto de un tema de lavado, sino de un tema de corrupción. Entonces a mí me parece que este es un caso que reviste más gravedad y no se ve como tal seguro porque es un tema de la municipalidad, que es un órgano más pequeño que todo el Estado, ¿no? Pero esto ameritaría en todo caso ya una medida restrictiva, además del impedimento de salir del país. Claro, que ya no, desde mi punto de vista no, yo estoy contrario, y siempre lo he sido, a todo tipo de medida innecesaria. Yo creo que las medidas cautelares como una detención preliminar o preventiva son excepcionalísimas y están condicionadas siempre a la prueba por parte de la Fiscalía de que una persona pueda rehuir la acción de la justicia o entorpecer la actividad probatoria de la Fiscalía. De lo contrario, las medidas como tal deben de mantenerse. Sí, el caso del señor Kuczynski creo que es el más evidente en este momento y el que ha levantado toda la discusión a nivel del gobierno. Claro, además ella, en el caso de Susana Villarán, probar que realmente gerente municipal José Miguel Castro pues recibió el dinero para dárselo a ella. Claro. Y que no fue un pago de soborno para él. Claro, y como todo eso está en proceso de probanza, en la medida que se vienen cumpliendo las reglas de conducta, impedimento de salida, reglas de comparecencia, yo creo que eso debe de mantenerse como tal. Y el trabajo de la Fiscalía, para mí, fundamental, más que lograr prisiones preventivas, es llevar los casos a juicio. Los goles se ganan en la cancha. Sentencias, ¿no? Claro, sentencias, ¿no? Llevar los casos a juicio
y ahí que se determine si son culpables o inocentes. Si son culpables deben irse a prisión, evidentemente. Si son inocentes debe de levantarse toda restricción contra Los ellos. interrogatorios de hoy van a servir mucho ya para iniciar justamente, apuntar a ese proceso, formular denuncia e iniciar los juicios. Claro, porque hay muchos casos que están por cerrarse y siempre se ha dicho falta que Barata. Bueno, ahora ya van a tener a Barata enfrente. Creo que es la oportunidad de poder cerrar esas etapas. ¿Qué pasa si, como muchos se dice, Barata sabe, pero qué pasa que Barata no habla? O cambia y simplemente no habla lo que se esperaba. A ver, esto es algo a lo cual ya estamos acostumbrados. Recordemos que en el caso de la señora Matilde Pinchi Pinchi, que fue la gran colaboradora del caso Fujimori y Montesinos, muchos casos prosperaron, otros no, porque no se pudo probar lo que ella decía o porque ella cambiaba de versión, y no de repente por algún interés, sino porque los testigos a lo largo del tiempo no se van acordando exactamente de lo mismo, ni siquiera se acuerdan lo que dijeron la semana pasada. Entonces eso es aprovechado por las defensas para generar contradicción y en consecuencia lograr absolución. Entonces yo creo que en verdad la Fiscalía tiene que hacer un trabajo muy importante con su testigo, porque la Fiscalía tiene como testigo de oro a Barata, y para que ese testimonio cumpla su función y permita eventuales condenas, tiene que buscar la coherencia de sus versiones. Claro, pero todo está básicamente como piedra angular es Jorge Barata, ¿no? Claro, entonces, ¿verdad? La primera piedra sobre la cual se han construido todas las versiones del caso. Ahora, la bajada. si no le quiere decir quedar algo claro al Ministerio Público de la oportunidad de volver a interrogar a Barata. Desde luego que sí, porque de hecho, ya evidentemente la prensa en general siempre suele poner de relieve las versiones incriminatorias de Barata. Pero también Barata, como cualquier testigo, entonces no es algo irregular ni anormal, como cualquier testigo, tiene versiones distintas, tiene versiones contradictorias. Pero tiene que probarlas además, ¿no? Claro. Eso es lo complicado, o sea, no es simplemente él y hablar de una persona, tiene que probarlo, tiene que presentar pruebas. Por poner un ejemplo claro, en el caso de las empresas consorciadas, el señor Barata ha hablado de una presunta coima de 20 millones de dólares, mientras que el señor Nostre ha hablado de una coima de 45 millones de dólares. Entonces, hay una diferencia ahí fundamental, que luego algunos periodistas han tratado de entender, interpretando, pero digamos, yendo más allá de lo que ha dicho Barata o Nostre. Ese es un tema, por ejemplo, que tiene que esclarecerse en esta ronda de declaraciones. Pero 20 o 45. Y en el caso de Alan García, ¿qué pasa si él no lo incrimina? A ver, si es que él no incrimina a García, en verdad sería no incriminar a los colaboradores de García, que serían Nava y en este caso el señor Atala. Muy bien, porque al final del día, supuestamente, toda esa ronda de dinero, los 4 millones, etcétera, era plata que iba a dar, digamos, finalmente a García. Entonces tendría en verdad que decir el señor Barata, bueno, miren, a mí me consta que le entregamos plata, por poner un ejemplo, al señor Nava, le entregamos plata al señor Atala, pero a mí no me consta que la plata le llegó a García. Entonces sería en verdad una versión incriminatoria contra Nava y contra Pero sacaría Atala. toda la tesis de la Fiscalía, se derrumbaría, ¿no? O sea, terminaría con la tesis de la organización criminal y básicamente apuntaría a un tema de actos de corrupción individuales, de haberlo sabido, evidentemente, ¿no? Cambiaría todo, ¿no? Claro. Ahora, este interrogatorio se desarrolla en el marco de la colaboración eficaz de este acuerdo. ¿Qué pasa si dentro de estas contradicciones alguna de las defensas señala que se está violando o no se está cumpliendo lo establecido en este acuerdo? A ver, si es que Barata se contradice, Barata cambia de versión... Que podría ocurrir, como usted nos ha dicho. Podría ocurrir con toda, digamos, posibilidad. Lo que va a pasar es que eso va a favorecer a la defensa de los imputados. En verdad el gran perdedor sería la Fiscalía, porque la Fiscalía habría empezado a armar casos, incluso con detenciones, en base a un testimonio que no es sostenible a lo largo del tiempo. Tendrían que liberar gente, ¿no? Tendrían al final del día, si Barata, digamos, da declaraciones contradictorias o de liberación para algunos, lo que van a empezar a pedirse son libertades, ¿no? Cese de prisión preventiva, que son medidas cautelares, porque han aparecido pruebas nuevas, Barata ha dicho lo contrario, y va a permitir, digamos, que algunas personas salgan de prisión a la espera del juicio, ¿no? Claro, que para muchos sería, por ejemplo, en el caso de García, limpiar su imagen, ¿no? Claro, y ahorrarse eventualmente algunos procesos, porque el señor García ha muerto, pero su patrimonio está intacto en este momento. Hay una serie de procesos que se llaman pérdida de dominio, que para una persona que ha fallecido, si es que se demostrara que ese patrimonio es ilícito, el Estado se lo puede hacer o puede pasarlo a su favor a través de estos procesos de pérdida de dominio. Todo eso también ya sería, digamos, una cuestión aparte, que haría cerrado por vida si es que se saca a García de la foto. Claro, pero por ejemplo, si se descubre una cuenta o un dinero de Alan García en el exterior, ¿qué pasaría? En ese caso tendría que instarse el proceso de pérdida de dominio. Pero la pérdida de dominio es un proceso contra los bienes prácticamente. La persona está muerta, pero sus el bienes, Estado interviene. Claro, si tienen origen ilícito, el Estado se los puede, digamos, agarrar o quedar, para hablar más claramente. Puede pasarlos a su propiedad. Ahora,
estamos hablando de García, pero también dentro de las declaraciones o el interrogatorio al que va a ser sometido Barata, está también el caso de Kuczynski, está el caso de Toledo, está el caso de Humala. Ahora, en el caso de Toledo, yo creo que es el caso más avanzado. Es un caso que ya está prácticamente para juicio. Lo único que hace falta es que traigan a Toledo al Perú a través de la extradición. Pero está, por decirlo de alguna manera, hiperprobado. No hay forma de que la Fiscalía lo pierda. Porque ya, digamos, se tiene el testimonio de Maiman, está el testimonio de la empresa, las transferencias, las compras que hizo Toledo de inmuebles. O sea, está el circuito completamente cerrado. En el caso de Humala y Heredia, creo que la situación es un poco, digamos, menos fuerte. ¿Por qué? Porque está el testimonio de la entrega de dinero y están los signos exteriores de la riqueza. Ahí lo que se va a discutir, a diferencia del caso de Toledo, donde Toledo habría recibido la plata siendo presidente, corrupción, en el caso de Humala y Heredia se va a discutir si los aportes de campaña son o no lavado de dinero. Es un gran tema de discusión. Así es, que para muchos no es. De hecho, para la justicia brasilera, con un precedente del 2018 y uno del 2019, se ha dicho de que esto es un caso más bien de falsedad, ¿no? Claro. Tipificado por el artículo 350 del Código Electoral brasilero, que ha dado lugar a algo que causó una pequeña repercusión en el mes de marzo-abril, en el sentido de que el Tribunal Supremo Federal brasilero había establecido de que el uso de las cajas 2, o de la caja de coimas, era más bien un caso de falsedad más que un caso de lavado. Acá ha tenido poco impacto, pero para los abogados ha sido música para sus oídos, porque la van a utilizar en los juicios diciendo, Brasil ha dicho que eso no es lavado, Brasil ha dicho que esto es falsedad. Claro, van a tomar en cuenta ese lado. Y en el caso, a ver, está Toledo, está Humala, pero queda PPK. Claro, en el caso de PPK, la situación también tiene su grado de complejidad, ¿no? Porque él siempre ha dicho, yo era el presidente del Consejo de Ministros, presidente de Proinversión, y por otro lado estaba el señor Sepúlveda que gestionaba, digamos, de mis negocios, ¿no? Entonces creó la historia esta de la muralla china, que la Fiscalía y el Poder Judicial ya han tirado por tierra. De hecho, muralla china, podemos entender de una empresa de 2.000 personas, 1.000 personas, estamos hablando de dos, o sea, propietario y gestor. Entonces, ¿qué muralla china puede haber ahí, no? Entonces, ninguna. Entonces, al final del día, la Fiscalía construyó la tesis de que el señor Kuczynski recibió esa plata por, digamos, una situación de lobbies, una situación de colusiones desleales, que es un tema que va a tener que probar, pero nuevamente en juicio, no en esta etapa, porque la Corte Suprema ya dijo que nadie sale de estos procesos de lavado de activos por el argumento de que no hay delito precedente, sino hasta el juicio. Entonces, el señor Kuczynski, tarde o temprano, podrá ir a juicio para que se discuta si esa, digamos, ese doble sombrero, ¿no? Westfield Capital, First Capital versus PCM, funcionario público, es un gorro que implica una comisión de un delito y por lo tanto las platas que ha recibido son platas ilícitas y si las ha utilizado para temas financieros o inmobiliarios, ¿no? Todo se va a discutir pero en juicio, nadie va a salir antes. ¿Para cuántos años estaría un delito de cuántos años? A ver, el tema es grave, ¿no? Porque la pena mínima en el caso de lavado es una pena que llega hasta 15 años, ¿no? Es mucho más grave incluso que el delito de corrupción. Mientras el delito de corrupción tiene penas de 8 años en promedio, el lavado tiene 15, ¿no? Pero tiene 81 años. ¿Podrá influir el tema de la edad? Sin duda alguna va a influir el tema de la edad, porque él, al momento de la presunta comisión de los delitos, a la presunta comisión tenía más de 65. Y en consecuencia, la pena se reduce a la mitad, incluso la prescripción se reduce a la mitad. Es un problema, en verdad, que tenemos acá en Perú desde el punto de vista legislativo. En otros países los delitos de lavado tienen pena de 4, 5, 6 años. Acá es más grave incluso que el delito de homicidio, ¿no? Un homicida puede irse a prisión 6 años, un lavador 10 años, 15 años. Perfecto. Doctor Caro, muy amable por haber venido aquí a Nacional y a TV. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bien, gracias por estar con nosotros.